Ayer fue un tiempo muy especial. Pudimos no solamente tener la cena de Pesaj, no solamente haber podido experimentar esto tan especial como dijo Yeshua, que recordáramos cada vez que hiciéramos esto de celebrar Pesaj, que nos acordáramos, que hiciéramos memoria de Él, de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él dijo, de todo lo que Él habló. Y nosotros tenemos que estarlo recordando cada día. Sus palabras, sus instrucciones, pero sobre todo su ejemplo. El ejemplo que Él nos dio y lo podemos leer ahí en los evangelios. Su forma de vivir, su forma de obedecer, de someterse a su Padre, que es lo más importante de lo que nosotros podamos aprender. Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a empezar desde el verso 1. Tiene mucho que ver con lo que vimos ayer. Voy a leer los primeros versos del 1 al 5 y después vamos a analizar cada uno. Bendito eres, Abba, poderoso Rey, que nos permites escudriñar, leer, mirar tus palabras. Pedimos que tú traigas entendimiento a nuestra vida, a nuestro corazón. Que en este día seamos bendecidos, seamos edificados para gloria de tu nombre. Verso 1 dice, mas no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros patriarcas estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el fuego, y todos fueron sumergidos en el agua, en Moshe, al sumergirse por medio de la nube y del lago, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y aquella roca era el Mashiach. Pero la mayor parte de ellos no agradó a Elohim, por lo que quedaron tendidos o postrados en el desierto. Y todo esto fue para servirnos de ejemplo a nosotros, para que no deseemos cosas malvadas tal como ellos las desearon, ni nos hagamos idólatras como se hicieron algunos de ellos, así como está escrito. Y de madrugada y al día siguiente se levantaron ofrendas y sacrificios de reconciliación, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a juguetear. Ni practiquemos inmoralidad sexual como algunos de ellos las cometieron y murieron 24,000. Ni pongamos a prueba a Adonai como algunos de ellos lo pusieron a prueba, de modo que perecieron por causa de las serpientes venenosas. Ni seamos murmuradores, así como algunos de ellos murmuraron, de modo que fueron destruidos por el destructor. Pero todo esto les aconteció para servir de ejemplo, y fue escrito para amonestación nuestra, a quienes nos ha llegado la plenitud de los tiempos. Por tanto, el que piensa que está firme, cuídese de no caer. Amén. Esta escritura tiene un valor muy especial porque hace referencia exactamente a la historia de la salida del pueblo de Egipto y nos relata de una manera muy entendible lo que pasó durante 40 años, lo resume en 10 versículos. Es muy interesante. Y otro punto interesante es que lo hace de una manera que es totalmente entendible. Pasaron muchos años, cientos de años, y la manera como lo expresa el apóstol Pablo o Shaul es una manera más actual a su tiempo. Y entonces queda claro cuál fue el punto de todo esto cuando salió el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, pero también aquellos que quisieron salir junto con ellos, a ser liberados juntamente con ellos, a tomar parte del mismo pueblo, adherirse al pueblo hebreo. Y en esa desesperación, tanto del pueblo de Israel
como los egipcios y los pueblos mezclados que había entre ellos, que decidieron huir de la esclavitud, del látigo de Egipto, y salir a una libertad a la cual ellos no tenían ni idea en realidad. Algunos pensaron que la salida a la libertad era poder hacer lo que ellos querían. Pero fue una gran equivocación, ya que Adonai, el Todopoderoso, planeó sacarlos, pero no para que vivieran en sus propios caminos, porque recuerden la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final será muerte y perdición. El Eterno tenía planeado para ellos algo muy elevado y que se los fue mostrando poco a poco. En primer lugar, les mostró su grande poder, su mano poderosa, sacándolos de la esclavitud, mostrándoles su grande amor y bondad al poner una nube al calor del sol. Lo que estaban sudando hace rato no es nada comparado con estar en el desierto, para nada. Es mínimo a lo que ellos salieron y se expusieron, pero la bondad de Adonai los cubrió con una nube. Y era entonces un clima caliente, sí, pero no quemante. El ambiente estaba caliente, pero no les quemaba el sol. Por la noche, en el desierto, que de día es ardiente, de noche es helado. El Eterno los protegió con una columna de fuego que les diera calor. Así es que todos los que estaban tendidos ahí, recostados en el desierto, podían estar como en una fogata, con un calor que los protegía y los cuidaba. Eso lo miraron todos. Fue tan real como casi tocarlo. Ver la nube que siempre estuvo de día ahí donde estaban ellos, siempre. Solo la parte en la que ellos tenían que moverse, levantarse, quizás solo hubo un poco de clima caliente. Porque dice la Escritura que cuando se tenían que mover la nube, se levantaba y se movía, y el pueblo tenía que alcanzar la nube para ir debajo de ella, hasta que se detenía y el pueblo tenía que acampar. Qué interesante. Lo vemos así como una enseñanza para pequeños, para niños, pero qué curioso, cuando somos adultos no lo vemos. Lo entendemos de una forma gráfica como para niños, pero para discernirlo espiritualmente se nos hace a veces tan complicado. Si se detiene la nube, ¿cuándo se detiene? ¿Se está deteniendo? ¿De verdad se detuvo? Cuando se levanta la nube y se mueve, ¿es que de verdad se está moviendo, se está levantando? Y nos empezamos a hacer muchas preguntas. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Para ellos fue muy simple. La nube reposaba y era parar. La nube se levantaba y se movía y era levantarse y moverse. Era muy básico. Y aún así muchos de ellos, dice la Escritura, que de muchos de ellos no se agradó porque no hacían lo que tenían que hacer. Hicieron muchas cosas incorrectas. Por eso dice el apóstol Pablo, Saúl, mas no quiero que ignoren, hermanos, no quiero que ignoren. No es solamente para que lo sepamos, sino para que lo tengamos presente todo el tiempo. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros patriarcas estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar, por el lago, y todos fueron sumergidos en Moshe. Todos estuvieron bajo la nube. Su espíritu, el Ruach HaKodesh, estaba ahí protegiéndoles. Todos bebieron del agua espiritual. Todos fueron sumergidos, es decir, bautizados, sumergidos. Así es que hubo todo lo que se requiere ahora
en nuestro entendimiento actual, que cuando el Señor muestra su bondad y su misericordia hacia alguien, es como que su espíritu, su rúa, como una nube, lo alcanza y está encima de esa persona. Y lo lleva a entendimiento, le da alimento, agua, que refresque su vida, la palabra. Y luego lo lleva a que tome la decisión de sumergirse, de bautizarse, de hacer tevilá. Y espera que pueda cruzar por esta vida, por el desierto, por el mar, por el río, hasta encontrar la meta, la tierra prometida, la bendición. Son los pasos tan básicos y que así tiene que estar en nuestra mente, es tan básico. Todas las cosas que suceden día tras día a veces nos sacan de esta realidad, pero no debería de ser así. Nuestros ojos tienen que estar puestos en la meta, no en los problemas de cada día, no en las situaciones difíciles de cada día, porque esas van a pasar. Va a caer la noche, va a venir el día y serán diferentes las cosas. Pero en cuanto al asunto espiritual, Adonai quiere que nosotros vayamos avanzando paso a paso y que sea con firmeza. Ayer hablábamos de que cuando salió el pueblo, se le dio instrucción a Israel, se les ordenó que tomaran un cordero el día 10, que lo guardaran, que lo tuvieran 4 días y que lo sacrificaran y que lo comieran todo, asado, con hierbas amargas, con todo y dentros, todo, y no dejaran nada para el día siguiente. Fue una orden. Y eso tenía que ver con, si obedecen la orden, número 1, él no se iba a enojar con ellos. Si obedecían la orden, el ángel de la muerte iba a pasar solamente por encima. Es decir, no iba a entrar el ángel de la muerte a exterminar a todos los de esa casa. Iba a pasar sobre, Pesaj, pasar por sobre. Tenía que poner la sangre en los dinteles, en las orillas de las puertas y de las ventanas, como una señal de que ellos habían obedecido. Y la muestra era esa sangre. El ángel de la muerte iba avanzando, iba mirando las puertas y las ventanas, y estaba la marca, entonces él pasaba de largo. Nosotros estamos en una situación muy parecida. Si obedecemos y permanecemos, la sangre que fue derramada en el Cerro de la Calavera, en el Calvario, es vigente para nosotros si nos mantenemos firmes en obediencia. La sangre será visible. ¿Me explico? Estará clara, visible, con claridad. Cuando nosotros dejamos de obedecer, nos apartamos. Es como si esa sangre perdiera ese brillo, esa fuerza. Y esa vida, esa casa, entonces queda en peligro. De los más de ellos, dice que no se agradó a Adonai. De los más de ellos quiere decir la mayoría. De la mayoría. Eso es fuerte. Todos salieron de Egipto. Todos tenían ganas de libertad. Todos dijeron, solamente hay un Dios, un creador, un Elohim, que es el Dios de los hebreos. Porque los dioses egipcios fueron avergonzados, fueron derribados, fueron expuestos, fueron humillados. Fue claro para todo el mundo de ese tiempo y de ese lugar que había un solo Dios, un solo Elohim, un solo creador de todo, un poderoso nada más. Y cuando comienzan las instrucciones, comienzan las dificultades. Solo Israel, el pueblo de Israel, comió el cordero y solo Israel comió las hierbas amargas.
Los pueblos que salieron junto con ellos no participaron de Pesaj. Solo fue para Israel. ¿Queda claro? Salieron muchos junto con ellos a la libertad, se unieron y salieron de Egipto. Tenemos dos grupos de gentes ahí, los que supieron y siguieron instrucciones y los que aprovecharon la salida. Los que aprovecharon el momento para salir de la esclavitud. Y después vemos que de la mayoría de ellos no se agradó a Adonai. Tal vez sería un poco lógico o supuestamente lógico pensar que no se agradó de los que no comieron el cordero. Tal vez podríamos pensar así, pero en realidad no fue así. De los dos grupos de personas, de los dos hubo desobedientes. De los que recibieron instrucciones, mataron el cordero, pusieron la sangre, comieron a prisa. De ellos hubo muchos desobedientes. De los que salieron entre ellos, de los pueblos, se ajustaron a lo que se iba diciendo, pero muchos no. Entonces también desobedecieron. De los dos grupos hubo gente desobediente. De los dos grupos se formó uno, que es lo que leemos aquí. De los más, de muchos, de las dos clases de personas, no se agradó a Adonai. Así es que no fue suficiente con celebrar Pesaj, no fue suficiente con matar y asar el cordero, no fue suficiente con comerlo todo y no dejar nada, no fue suficiente estar vestido, bien vestido para la salida, con su cubierta, con su túnica, con su bordón en su mano, con su calzado puesto, no fue suficiente, no les bastó. Muchos de ellos perecieron en el desierto. De ahí en adelante, cuando se establece que Pesaj se tenía que celebrar cada año sin fallar, en el mismo día, y se dan las instrucciones. A partir de ahí, el siguiente año, vemos otra vez al pueblo, los hebreos y los que se habían adherido a ellos, que quedaron vivos, celebrando la Pascua. Los que empezaron a obedecer las instrucciones. Porque los que no obedecieron quedaron postrados en el desierto, murieron. De los más, no se agradó a Adonai. Por eso explica de que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hemos recibido esa sombra. Bajo la sombra de tus alas estoy seguro. Bajo la cubierta del Espíritu de Adonai estoy seguro. Si permanezco debajo. Si permanezco debajo. Bajo tus alas. Bajo esa cobertura. Pero también bajo esa autoridad. Hoy lo entendemos un poco más que antes. Comieron todos del mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque esa roca, esa agua de esa roca espiritual los seguía. Y la roca era el Mesías. El Verbo se hizo carne y en un momento dado fue como una roca. Tomó forma de una roca, de una peña de la que cae agua. ¿Alguien ha visto cuando ha salido a paseos esas grandes rocas de las cuales mana agua cristalina? ¿Algunos les ha tocado ver? Es un espectáculo, ¿no? Porque la roca está altísima y de ahí brota agua, agua limpia. Les fue mostrado el Mesías desde ese tiempo. Les fue mostrado. No hecho carne, pero en una forma, en una figura como una roca de la cual mana agua limpia. Y de esa agua bebieron. De esa agua espiritual y física, esa agua viva. Todos participaron de ella. Y la expresión es como que la roca los seguía. Aunque si lo imaginamos sería muy extraño, ¿no? Imagínense. Que una roca venga caminando detrás de ellos. Es una expresión. Es decir, que donde había la necesidad, ahí estaba siempre el agua. Cuando clamaban,
y estaban sedientos, ahí estaba el agua. Pero la mayor parte de ellos, verso 5, no agradó a Elohim. La mayor parte. ¿Por qué? ¿Por qué esas almas actuaron así? Tuvieron sombra, cobijo, tuvieron ese cuidado en las noches, tuvieron agua en el desierto. Cada que la necesitaban había un manantial. Comieron del pan del cielo. ¿Por qué perdieron la perspectiva? Solo dice que de la mayor parte de ellos no se agradó Elohim, por lo que quedaron postrados en el desierto. Y esto es para ejemplo de nosotros, para que no deseemos cosas malvadas tal como ellos los desearon. Aquí está la enseñanza directa. Y es bueno tomar la nota. ¿Por qué murieron en el desierto? Aquí dice claramente por qué murieron en el desierto. Por su corazón malo, sí, pero precisa las cosas. Ellos desearon cosas malvadas. Tenían agua cuando había sed, tenían pan cuando había hambre, tenían cobijo cuando hacía frío, tenían sombra cuando hacía calor, no se gastó su ropa, no se gastó su calzado, no enfermaban. ¿Qué más quería esta gente? Aquí lo dice, desearon cosas malvadas, no lo que es bueno, no lo que es correcto, no lo que es básico, sino cosas malvadas. Desearon cosas malvadas, se hicieron idólatras. Así es que aquí hay cosas interesantes. Desear cosas malvadas nos pone en peligro espiritual, en peligro físico, desear cosas malvadas. Pero también se hicieron idólatras, como se hicieron algunos de ellos. Y de madrugada, al día siguiente, levantaron ofrendas y sacrificios de reconciliación, pero no al Eterno. No fue el Eterno. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a juguetear. Algunas versiones dicen solamente a jugar. La traducción directa y correcta es que se levantaron para organizar orgías. Eso es la traducción correcta. Un desenfreno, teniendo todo lo necesario. Quisieron vivir en desenfreno y eso les trajo. Verso 9, ni pongamos a prueba a Adonai, como algunos de ellos lo pusieron a prueba, de modo que perecieron por causa de las serpientes venenosas. ¿Cómo es que pusieron a prueba a Adonai? Si le pidieron agua y les dio, le pidieron comida y les dio, le pidieron carne y les dio. Pero dice que lo tentaron. ¿En qué sentido lo tentaron? Fue muy directo cuando se rebelaron a Moshe, a quien había sido puesto por su líder para llevarlos y sacarlos de ahí. Hubo rebeldía y esa fue la causa de que murieran muchos de ellos, mordidos por serpientes. Quisieron tomar un lugar que no era para ellos, no habían sido llamados para ese lugar. Y esa rebeldía es una rebeldía tremenda, porque da a entender que no se está de acuerdo o que no se está conforme a los designios de Él, a todos. Y eso es bastante grave. Ni seamos murmuradores, dice. Ellos fueron murmuradores. Ellos practicaron pecados sexuales. Ellos pusieron una prueba a Adonai. Ellos desearon cosas malvadas. Se hicieron idólatras. Todo fue directo en contra de Adonai. Los sacó para que vivieran en esa libertad de la idolatría. Y ellos armaron inmediatamente un ídolo. De donde los sacó, ellos regresaron. De donde los liberó, ellos querían atarse otra vez.
Por eso ayer se mencionaba que al pueblo de Israel, a los que, como dice Romanos 11, nos injertamos o permitimos ser injertados o regresamos al olivo verdadero y nos convertimos en Israel, no solo se nos está permitido, se nos está mandado, obligado a participar de Pesaj. Pero vamos a ver algo interesante en el 11:27, ahí adelantito. Por tanto, cualquiera que coma matzá, pan sin levadura, es decir, que participe de Pesaj, o beba la copa del Adón de forma indigna, será culpable de pecar respecto al cuerpo y la sangre del Mashiach. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo, y así después puede comer la matzá y beber la copa. Porque el que come y bebe sin examinarse, come y bebe juicio contra sí mismo, no discerniendo correctamente el cuerpo del Mashiach. Ahora, aquí muchos han fallado al pretender que una rueda de harina sea o se diga que es el cuerpo del Mesías. Ahí es donde se falla, porque no está diciendo eso, que una galleta blanca viene a ser el cuerpo de Mashiach, sino que hay que entender en el sentido hebreo lo que quiere decir. Estamos ahí en el 20, hasta el 27, 28, el 29, hasta ahí llegamos. Cada uno tiene que examinarse. ¿Por qué? Porque si come matzá, pan sin levadura, porque si bebe la copa, que tiene que ver con la liberación, sin discernir el cuerpo de Mashiach. ¿Y qué es el cuerpo de Mashiach? Una es su pueblo, la comunidad, a la que hay que entender qué es lo que quiere decir. No el pueblo mixto que salió, sino los que son realmente, los que eran realmente el pueblo de Israel, que tiene el sello de Adonai y que tiene la obligación de mantenerse fiel al Creador. Si alguien no discierne eso, por eso anoche yo recalcaba mucho esto, no vamos a repetir, vamos a creer. No podemos vivir repitiendo, tenemos que vivir creyendo. Somos el pueblo de Israel. Ningún Israel espiritual, eso no existe. Vemos un Israel físico desde el principio hasta el final, hasta Apocalipsis. Y a través de todos los profetas, que Él recogerá a su pueblo Israel. No existen dos Israel, solo uno. Solo uno. Y no es espiritual, es real. Si alguien no discierne que está en el pueblo de Adonai, con todas las responsabilidades que lleva ser ese pueblo, y no vive conforme a ese pueblo, acarrea juicio y maldición, que puede llegar de enfermedad, de debilidad física hasta la muerte física. Y está escrito con claridad ahí. Por eso anoche decíamos eso, y por eso es que solamente se hizo el llamado a quienes ya habían entendido de Mashiach, a quienes estaban entendiendo el punto de ser pueblo, y a quienes habían bajado a las aguas en el nombre de Yeshua. Esto es lo básico. Lo básico. Por eso no todos fueron convocados ayer. Pero hoy que estamos entendiendo todo esto y que cada uno tome conciencia, puede decidir ser parte del pueblo de Israel. Puede tomar toda esa verdad, toda esa responsabilidad y todas esas bendiciones para querer vivir como pueblo de Israel, y entonces el próximo año en Pesaj bien puede participar.
Necesitamos tomar conciencia, porque de lo contrario viene enfermedad, viene debilidad y viene muerte. Hoy quiero dejarlo claro, entendible, para que sea de bendición, para que podamos recibir todas las bendiciones que vienen de Él y que no caigamos en los problemas que cayeron estas gentes que salieron de Egipto y que vino sobre ellos el destructor, vinieron serpientes, se abrió la tierra y se los tragó, vino el destructor y los mató. Y, ojo, eran de su pueblo. Eran de su propio pueblo. Quiero dejar unos segundos para que lo meditemos muy bien. No mató solo a los extranjeros. Murieron gente del propio pueblo de Israel. Ahí están los pecados por los cuales fueron destruidos. Por eso dice, para que nosotros, y se incluye Shaul, el apóstol Pablo, para que no seamos como ellos, para que no seamos idólatras como ellos, para que no busquemos cosas perversas como ellos, para que no actuemos como ellos. Ese es el llamado para nosotros, pueblo de Israel, bajo el mismo cuidado del mismo Elohim, que es alimentado de la misma agua que fluye de la roca, la cual es el Mesías, que estamos bajo sus mismas alas, pero que esas alas tienen que ver también con su autoridad y su Torah, sus leyes, sus estatutos. Es todo junto, para que tomemos muy en serio lo que estamos viviendo, lo que estamos creyendo y lo que estamos declarando, muy en serio, y que podamos ser bendecidos. Amén. Hebreos 10:27. Desde el 26, exacto. Porque si practicamos el pecado después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino que hay una horrenda expectación de juicio y un fuego que va a consumir a los que se ponen en contra. Porque de repente leemos y pensamos que son aquellos que son enemigos, pero enemigo es todo aquel que se pone en contra, sea extranjero o sea propio. Todo aquel que se pone en contra de su voluntad, de sus ordenanzas, de sus mandamientos, se vuelve enemigo de Adonai. Aquel que en lugar de ir caminando bajo su dirección, se da la vuelta y se para en contra, ese ya es un enemigo. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando empezamos a reclamar. ¿Y por qué? Tenga mucho cuidado. Muchísimo cuidado. La pregunta no es mala. La actitud puede ser la incorrecta. Amén. No es lo mismo preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Que pararse así y decir ¿por qué? ¿Sí me explico? Eso es pararse en contra. Y eso es volverse un adversario. ¿Ustedes creen que Adonai se va a parar en su caminar con una actitud así? Nos va a pasar por encima. Simplemente. Pero si nuestra actitud es diferente, de pregunta, de angustia, entonces probablemente Él nos explique algunos puntos. O solamente nos diga, tú avanza, hijo. No preguntes. Ya entenderás. Tú camina. Porque si a algunos grandes hombres de la Escritura no les reveló todo, pues nosotros que somos más pequeños que ellos, imagínense, ¿nos revelará todo? No. Hay muchas cosas que no nos va a decir. ¿Por qué? Porque están escritas. Por lo cual tenemos que leer y leer y leer para que aprendamos y entendamos qué es lo que tenemos que hacer cada día, sin necesidad de preguntar. Si algo está pasando, tenemos que ir a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de estas situaciones?
crea. Entonces voy a creer. Que tenga paz, que tenga shalom, entonces voy a esforzarme por estar en paz. Si el caso es que tengo que pelear, entonces no me voy a esconder debajo de la cama. Si el caso es que yo tengo que pelear, entonces tengo que pelear. Amén. ¿Queda claro? En la Escritura nos explica qué es lo que tenemos que hacer cada día. Por lo que tenemos que ser diligentes en leer, estudiar, meditar. Y Él nos va a ir dando sabiduría. No respuestas de cada punto, sino sabiduría para entender situaciones. Amén. Porque si le hacemos una lista de cada cosa, nunca vamos a acabar. Por lo que es mejor pedir sabiduría que pedir direcciones específicas. A veces es bueno, pero la sabiduría es más grande que una dirección específica nada más. Así es que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Mesías, lo que viene es solamente una expectación de juicio. Pero aquel que sí vive y se esfuerza cada día en hacer, en vivir la palabra, no hay una horrenda expectación de juicio, sino una hermosa expectación de bendición y bendición y bendición. ¿Ven? Una horrenda expectación o una hermosa bendición. Está a nuestra mano derecha una cosa o la otra, y a nuestra mano izquierda la que es diferente. Por eso siempre va a estar delante de nosotros dos caminos. Y debemos tener sabiduría para elegir siempre el camino correcto, el de hacer el bien, el de obedecer siempre, el de obedecer con alegría, el de servir con alegría y con gozo. Porque si elegimos un camino diferente, entonces vamos a obtener lo que sembramos. Una cosecha diferente a la que queremos o a la que deseamos. Porque tiene que estar acorde a la decisión que tomamos. Cada día. Cada día. Si estamos haciendo lo correcto, solamente nos va a venir bendición. Si estamos decidiendo lo correcto y lo justo, eso nos va a venir. Vamos a ir al mismo capítulo 10, desde el verso 19. Así que, hermanos, tenemos confianza para entrar al camino de entrada al lugar Kadosh, al lugar más santo, por la sangre de Yeshua, el cual nos abrió como camino nuevo y vivo a través de esas cortinas, es decir, de su carne. Y ya que tenemos un sumo sacerdote sobre la familia de Elohim, acerquémonos con corazones sinceros, en plena seguridad de la confianza, de la esperanza, la fe, de la emuná. Acerquémonos con confianza. Con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, de emuná, purificados los corazones de una mala conciencia. ¿Quién va a purificar el corazón de mala conciencia? Ponga su dedito así y haga como yo. ¿Quién va a purificar su corazón de mala conciencia? Él no va a purificar mi corazón de mala conciencia, porque la mala conciencia es mía. Y yo tengo que tomar la responsabilidad de echar fuera de mi corazón toda esa mala conciencia, malos pensamientos, malos sentimientos, malas emociones. Fuera. Acerquémonos confiadamente, pero tienen que estar los corazones purificados de mala conciencia, porque como ellos sacaron de su corazón cosas malvadas, tengamos cuidado de que de nuestro corazón no vayan a salir cosas malvadas. Con corazones purificados.
purificados de mala conciencia. Y podemos acercarnos confiadamente, ya que se nos ha lavado nuestros cuerpos con agua limpia, con agua pura. La misma agua que salió de la roca, de la peña, que seguía al pueblo de Israel. Así es que mantengamos sin fluctuar, sin vacilar, la declaración de nuestra esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Y considerémonos los unos a los otros para motivarnos al amor puro, a las buenas obras, sin abandonar asistir a nuestras reuniones. Otra vez, 3 consejitos interesantes. Le voy a dar tiempo para que los saque de ahí, los marque o los escriba. Son 3 consejitos interesantes. Aparte de lo que vimos que no se debe hacer, hay 3 consejitos de lo que sí necesitamos hacer. Purificar nuestros corazones, es importante. Considerarnos unos a otros en el amor sincero. Las buenas obras y no dejar de asistir. Ahí parecen 4, pero resalto. Es el 23 al 25. Dice, cuánto más al ver que el día de Adonai se acerca. El día de Adonai se acerca y va a ser que va a juzgar lo que hay en los corazones de los hombres. Por eso tenemos que andar con corazones sinceros, purificados, que no estén buscando cosas malvadas, que estén apartados de idolatría, que no busquen lo suyo, que tengan amor, porque nuestros corazones serán pesados. Amén. ¿Qué les parece si damos gracias al Eterno por su palabra, por su Torah, por sus instrucciones? Y porque hasta hoy nos ha librado, nos ha guardado del peligro de muerte, nos ha librado de nuestro adversario, nos ha protegido y nos sigue enseñando para que caminemos conforme a sus escrituras y seamos bendecidos y seamos prosperados y caminemos correctamente en su Torah, porque su Torah es verdadera. Sus mandamientos son correctos y son justos. Sus caminos son verdaderos. Y a nosotros nos resta solamente obedecer y mantenernos en esa conciencia de quiénes somos. Somos el pueblo de Adonai, pueblo de Israel, llamado para ser ejemplo al mundo. Amén. Póngase de pie y oremos. Bendito eres, Abba, Padre, bendito Rey nuestro, soberano del universo. Gracias por tu palabra, por tus escrituras, por tu Torah, por tus instrucciones, porque nos recuerdan. Quedó escrito, es para nuestra memoria, para que no olvidemos, para que tengamos presente lo que sucedió con el pueblo cuando salió de Egipto. Y que seamos cuidadosos de no tener esos malos pensamientos y esas malas actitudes. Que cuidemos nuestro corazón, porque tú quieres que vivamos bajo la nube. Tú quieres protegernos y cobijarnos. Tú quieres que estemos bajo tus estatutos, bajo tus mandamientos, porque tú quieres llevarnos a tu presencia. Gracias por la instrucción. Gracias por tu Torah. Limpiaremos nuestros corazones de mala conciencia.